Bueno, Les esto es lo comparto. que vimos Aquí está. y solamente alcanzamos Ok, a ya pueden ver la el primera parte de pizarrón, Kaleki ¿cierto? y empezamos con Sí. Kaldor. De hecho, Ok, bien. nos faltaron el ¿Qué datos capítulo 6 teníamos, y el chicos? 8. ¿Sí? Aquí nos Nos daban, faltaría nos daban Schumpeter, datos que de ya dos lo iba a bienes ver que eran los que ay, ¿cómo se hipotéticamente llama se su pueden muchacho? producir en esa Ya se fue Humberto, economía ¿no? y teníamos nosotros que Y calcular, Minsky no, bueno, y el teníamos que libro, identificar varias la tesis cosas. de Minsky, Si esa que combinación dices que era no lo tesis, pero eficiente, no, yo de ¿no? tesis. Y alcanzable, si era alcanzable pero ineficiente o era inalcanzable. Y también teníamos que, nos pedían que calculáramos los diferentes Induced costos de Investment oportunidad and y Business poder Cycles. decir, ¿no? ¿Cuál era el costo de oportunidad cuando aumentaba yo la producción de un bien respecto al otro? ¿Sale? Entonces, ¿me pasan los datos? Primero tengo una columna. A ver, porque aquí están entrando. Okay. No, lo que pasa es que estamos revisando, el Ok, seminario se tituló entonces, teníamos una Tendencias y ciclos columna, dejen ver si económicos aquí yo lo y tengo sistema también. financiero, ¿no? Teníamos una Entonces, columna de... Ay, por eso está muy pusimos a feo esta. Kaleki. ¿Sí está viendo? Sí. A ver, déjenme borro. Luego Kaldor y fuimos viendo esas partes, ¿no? Luego Schumpeter, Ok, déjenme ver qué Minsky tan y ancho bueno, está estos son los de Minsky. Entonces, el lápiz, porque nos lo veo quedamos muy, aquí, muy de hecho, ancho. desde el... No, no Ajá. está tan ancho. Yo creo que es el zoom. Déjenme le quito un poquito el zoom. Pues, podríamos, a ver, algo que fuera importante. Ok, entonces, ahí. Bueno, yo le A ver cómo se podría ve ahí. poner Entonces, teníamos una para columna que de Guillermo haga combinaciones, ¿cierto? algo, ¿O no? bueno, que exponga ¿Sí? algo, porque pues, Tengo su la tesis combinación. son las leyes de Y Kaldor, aquí pero me lo que daban, estamos haciendo ahorita sí no metiendo puedo nosotros estar como movimiento que de capital, viendo en el chat ¿no? porque está medio complicado, Y ¿no? eso es Entonces, desarrollo, si alguien ¿no? puede decir sí, no, Entonces no irme sé si pasando pudiéramos datos, meter se los algo de eso agradezco, porque sí no, estar ahorita o no, escribiendo con nada el más chat que está complicado. Entonces tengo una serie de combinaciones que las van a denominar A, B, C, Guillermo D, piensa que sí, entonces E y pero F. Y después tenía el no, primer todavía no. bien, ¿cuál era? Necesita ¿Qué eran? pues podría ser porque el Me doctorado parece empieza que creo que la el práctica examen es 03 era ya un mero, formulario de porque Google. yo acabo de hacer Ok, pero no tienen ahí la los quimio. datos Entonces, del Creo que vamos a sí, ejercicio. darle. pero yo creo que sí, pero deme un Sí, pero momento porque tengo que ahorita buscar le el digo Word donde lo anoté. porque ya Los estamos demás Eran no. pizzas y galletas. ¿Eran pizzas y galletas? Creo Este que es sí, o gorras y galletas. gorras y galletas. No sé, no. No, uno era pizzas y galletas y otro era gorras y Sí, otro era abrigos. gorras y abrigos. Ah, ok, bueno, pero vamos con el de las pizzas y galletas. Ese. Bueno, sí era pizzas y galletas. ¿Pizzas y galletas? Sí. Aquí entonces me imagino que venía la de... Ay. Ok, entonces vamos a poner Ya aquí. lo encontré. Ok, a ver, dime. ¿La primera columna qué es? Es combinación A, Ah, F, son ¿no? F, ¿La segunda son columna qué es? ¿Qué es título tiene? combinación galletas y pizzas. Ok, entonces aquí tengo galletas y tengo pizzas. ¿Ven por qué tienen que entrar temprano? Porque si no, aquí me... Ok, entonces, en esta columna de galletas me daban una serie de datos. ¿Los tienes a la mano? Sí, Ajá, es mándenme ustedes 0 temas y yo los voy ajá, acomodando aquí. en A, B 150, ajá, C 400, ok, D No, 600, ajá, bueno, todos, E todos tenemos 750 prisa. ajá, y F 850. 850. Y luego Ok. tengo mi combinación, bueno, mi columna de las pizzas y ahí qué datos me dan. A 15, Ok, 15, ajá, 14, Ajá. 14, ajá, 12, 12, 9, no, ay, 9, ajá, 5 5 y y 0. 0. Ok, entonces, con estos datos yo tengo, ¿no? Que graficar, ¿no? Entonces, lo primero que me piden es que, bueno, lo voy a hacer por acá abajito, Pero eso ya lo vimos, porque ¿no? aquí En tenemos que el seminario. hacer dos Sí, columnas, con la Schumacher de y todo costo de eso, ¿no? oportunidad, ¿no? En términos de pizzas, y otra columna que es la de costo de oportunidad en términos de Sí, está bien. galletas. ¿Ok? Sí, sí está bien. Entonces,
Tenemos que graficar estos datos. Lo pongo por aquí, ustedes Porque disculpen incluso, fíjese, esto de mire, la se titula gráfica, ¿sí? Y entonces de este lado nosotros vamos a poner a las galletas y de este Ajá. lado vamos a poner las pizzas. Y si yo grafico los Ujú. diferentes puntos, me da una curva de este tipo, ¿sí? Y que decíamos que es una curva cóncava al origen. Y entonces decíamos que cuando se producen 0 pizzas, ¿cuántas galletas se producen? La cantidad Sí, máxima, 850. Y además ¿Sí? queda porque Y el decíamos título que es cuando el se síndice producen de 0 tendencias, galletas, ciclos se económicos y producen sistema financiero. 15 pizzas. ¿Sale? ¿Dudas con lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿No? No, profesora. Manifiéstense. Ok. No. Entonces, ya grafiqué. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Ahora, me hacían una serie de cuestionamientos. Ujú. Lo primero decía, representa gráficamente la frontera de posibilidades de producción en esta economía. Entonces, ya tengo mi representación gráfica. Yo puedo ver, ¿no? Aquí no le hice tanto como no los grafiqué ahí bien los puntos, espero que ustedes sí lo Pues, hagan en su cuaderno, sí, pero podemos ver que es una curva podríamos, cóncava al origen, que lo que nos dice que hay un él, costo, ¿no? Humberto, Esta ¿ya en forma qué- de en la qué curva, semestre va ¿no? o cómo va, en qué año va ahorita? Cóncava al origen, nos dice que existe, ¿qué, chicos? Un costo de oportunidad creciente o decreciente. ¿De qué tipo? Creciente. Creciente. ¿Por qué digo que es un costo de oportunidad creciente? Porque a medida, ¿no?, que yo me voy moviendo hacia la derecha, es decir, de no producir nada a producir unidades adicionales de pizzas, tengo que renunciar a Bueno, qué, entonces ¿no? sí, me parece bien A que la primera clase cantidades, les ¿no? A expongan ciertas a Carlos, cantidades que de ya son los más galletas. avanzados, Y Humberto, que entonces, debe en ser un el más primer avanzado, momento, uno de los más. a medida que yo me empiezo a mover hacia la derecha, ¿sí? A medida que yo me empiezo a mover hacia la derecha, mi renuncia de galletas puede ser pequeña, pero a Bueno, medida sí, que le yo voy puedes- yo le puedo decir produciendo a Carlos mayores directo, cantidades de le puedo mandar pizzas, la cantidad Ok. de galletas a las que tengo que renunciar es cada vez sí, sí, mayor, tengo todos los ¿no? cambios, Eso pero es la lo que me les expresa pido todos esa es reina, curva porque luego a mí me hacen falta cóncava al algunos origen, un costo de oportunidad creciente. Recuerden que el costo de oportunidad es una renuncia a algo, ¿sale? Entonces, nos decían, creo que así ya es esta, ok. Dice, nada indica más en que, términos de una igual que les combinación manden correos alcanzable para- o inalcanzable, eficiente o Ajá. ineficiente, cómo son las siguientes combinaciones productivas. Entonces, ustedes recuerdan, y aquí lo voy a poner con otro color, decíamos que toda combinación... Ay, ¿por qué está tan no, o grueso? sea, que ya no me dio con... No, yo Está hablo acá, con Reina y ya ok. le digo que... ¿A qué horas quedó el horario? Ya ahí sí Ok. no me acuerdo. Perfecto. A las 2 Entonces, me dijo. a ver, decíamos que A teníamos las 3 2. tipos de Bueno, yo combinaciones. reviso porque también Una Edward me mandó combinación alcanzable el horario. y que fuera eficiente, ¿cierto? ¿Dónde encuentro estas combinaciones alcanzables y eficientes, chicos? ¿En qué parte de esta representación gráfica? Sobre la curva. Ok, entonces toda combinación que cae sobre la, ¿no?, frontera de posibilidades Sí, de está bien. producción, decimos que es una combinación alcanzable y eficiente. Entonces, las vamos a encontrar Pero ¿dónde? ¿quién Aquí. está haciendo eso? ¿Cómo? ¿Sale? Ok. Cualquiera que esté Bueno, sobre la frontera de sí, posibilidades de pero, producción es una combinación alcanzable y eficiente. ¿Por qué decimos que es alcanzable? Porque con los recursos productivos que tenemos, ¿no?, la podemos generar. ¿Pero por qué es eficiente? Ok, no, pues usted manda Ustedes van a hacer la unas inspección, galletas. sí, Luego cantan, ¿no? Van a hacer unas galletas. Entonces, No, lo las primero, Porque se o sea, están las usando nuevas los que me van, recursos. fíjate, sugerir, cuando decimos porque, el término por ejemplo, yo ya alcanzable es tengo que los los recursos materiales, la productivos mayoría con de los los que materiales cuento de aquí, y de me hecho ya permiten están en producir la Dropbox. Nada cantidad más tengo que poner de ambos lo bienes. que usted me Entonces, si yo mande, quiero hacer lo que usted me galletas y pizzas, necesito harina.
Entonces, la cantidad de harina que tengo me permite producir una determinada cantidad de galletas y una determinada cantidad de pizzas. Por eso es alcanzable. Pero es eficiente, ¿por qué? Porque está en los puntos de la línea de la frontera. No, eso lo ves Porque se están gráficamente. usando todos los recursos. Exactamente. Es una combinación eficiente porque no existe desperdicio de recursos. Todos los recursos productivos están siendo utilizados. ¿Sale? Entonces, no solamente se lo aprendan porque me lo tengo que aprender y porque está sobre la línea. Está sobre la línea porque cualquier combinación que está ahí me está diciendo que estoy obteniendo la máxima cantidad Bueno, de ese bien y la máxima cantidad del otro bien, que mi combinación es la alcanzable y la más eficiente, porque todos los recursos están plenamente empleados. ¿Sale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Por qué se dice que es alcanzable y eficiente? ¿Sí? ¿Todo claro? Yo tengo una duda sobre Dime. la prueba. Es que cuando estaba haciendo ese ejercicio había uno que me quedaba justo sobre no me quedaba ni dentro ni fuera, me quedaba sobre el eje de las yes. Bueno, ahorita lo platicamos. Aquí estoy viendo ¿Y nada ahí más qué es? teóricamente, ¿sale? Pero Ok. ahorita lo revisamos, ese punto en específico. Entonces, también me dicen que puede haber combinaciones que son alcanzables, pero que son, ¿qué, chicos? Ineficientes. Nada más saber cuál es el título. Son de la alcanzables red, porque no me tengo acuerdo. los recursos para producirlas, pero ¿por qué son ineficientes? Porque no estoy aprovechando mis Porque no recursos. estoy aprovechando los recursos, porque puede haber recursos que estén Espérame. subempleados o desocupados. Si lo piensan en términos de una economía, acuérdense que este es un modelo económico. Estamos diciendo que en una economía los factores productivos escasos se distribuyen en la producción de dos bienes y servicios. Ese es un modelo económico, ese es mi supuesto. Entonces, imagínense que tienen tierra y trabajo. Puede ser que haya tierras que no se estén utilizando, que no se estén sembrando. Puede ser que haya tierras que estén en usos que no son los indicados. O bien puede haber fuerza de trabajo que esté desempleada. ¿Sí? Entonces, yo puedo obtener mayores cantidades de ciertos productos si hago ese uso más eficiente de los recursos. Entonces, todas aquellas combinaciones que son alcanzables e ineficientes, gráficamente, visualmente, ¿dónde las encuentro, chicos? ¿En qué sección de la curva? Por abajo Debajo de la de la curva. frontera. Entonces, estamos diciendo que la zona, ¿no? Dentro, ¿no? O debajo de la frontera de posibilidades de producción, me va a mostrar combinaciones alcanzables pero ineficientes. Y vamos a estar diciendo que pueden ser, ¿no? Que están aquí. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué es la que me falta? Aquellas combinaciones que son, ¿qué? Inalcanzables. Inalcanzables. Y aquí sigo con los estos que están muy altos. Ok, déjenme le borro. Regreso. Entonces, tengo aquellas combinaciones que son inalcanzables. Sí, pero ahorita no hay nadie. O sea, ¿Y dónde encuentro gráficamente estas combinaciones inalcanzables? Y no van a abrir hasta Por fuera de la curva. Fuera de la curva, ¿no? Entonces, todas estas están fuera de la frontera de posibilidades de producción. Y las voy a encontrar por aquí. ¿Por qué decimos que son inalcanzables, chicos? Porque los recursos no son suficientes. Porque los recursos no son suficientes. Entonces yo quiero hacer 3 toneladas de galletas y necesito, ¿no? Una gran cantidad de harina y muchos hornos. Y nada más tengo un horno Mi Alegría y 10 kilos de harina. Entonces, ¿no? ¿Sale? Entonces, la siguiente parte después del ejercicio vamos a explicar cómo podemos acceder, ¿no? Cómo puede una sociedad alcanzar estas combinaciones de productos que en un primer momento son inalcanzables. ¿Qué tiene que hacer una sociedad para poder acceder a estas combinaciones de productos? ¿Sale? Entonces, bueno, regresamos a nuestro ejercicio. Entonces, en el ejercicio nos decían, a ver, te voy a dar diferentes combinaciones y tú dime si son, ¿no? ¿De qué tipo?
Y la primera combinación que nos daban era de 150 galletas y 14, ¿no? Y 14 pizzas, ¿cierto o no? ¿Sí, no? Manifiéstanse. Sí. Sí. Sí, ok, entonces 150, 14. Esta es la primera que yo voy a ver. ¿Dónde encontraba esta combinación? Fíjense, a mí me daba Sí. como por acá. A ver. Aquí. Si ustedes la graficaron, les daba algo así, ¿cierto o no? Y aquí tenía 150, 14. ¿Dónde cae ese punto? Sobre la frontera de posibilidades de producción. Luego entonces, esta combinación es ¿qué? Alcanzable ¿y qué? Eficiente. Eficiente. Eficiente, ¿no? Es alcanzable y eficiente. ¿Dudas con esa combinación? Es alcanzable porque tengo los recursos productivos, es eficiente porque todos los recursos están plenamente empleados, no hay desperdicio de recursos. ¿Ok? Nos daban otra combinación y era la de 650 y 10, ¿no? 650 galletas y 10 pizzas. Ok, que era esta. Aquí la tengo. No es esta, pero fíjense. Ok, a ver, acá ¿Pero son estaría meses como de esta. titulación o de, La voy a poner, ¿eh? de- Ustedes disculpen la chueques, Ok. pero esto es en vivo. Ok, determinación de peso. Entonces, aquí tengo 600 galletas y 9 pizzas, ¿sale? Pero a mí me están preguntando, a Aquí, ver, chico, aquí en la chico. combinación Ok. 650 galletas se puede hacer a la par, o sea, esta. Pero a ver, entonces, 650 a Rodrigo, galletas ¿cuánto con le doy? ¿Cinco meses? 10 pizzas. ¿Ustedes qué creen? Ok. ¿Cómo Necesito será hablar esa con el contador combinación? primero. ¿Alcanzable, eficiente? ¿Alcanzable, ineficiente o inalcanzable? Ujú. Sería inalcanzable, ¿no? Ok, a ver, su compañera dice que inalcanzable. ¿Todos están de acuerdo con Ok, ella? ahí va. Sí. Sí. ¿Por qué es inalcanzable? Fíjense, si yo quiero, ¿no? Aquí yo puedo producir 600 galletas y 9 pizzas. ¿Sí pueden ver los desplazamientos aquí del cursor, de la lapicito? ¿Sí? Sí, sí se ven. Ok, entonces fíjense, pero si yo quiero aumentar la cantidad de galletas, o sea, si yo me quiero mover hacia arriba, A ver, imagínense que aquí tengo fuera una pregunta, 650 porque, a ver, galletas. aquí Híjole, originalmente becas para ¿cuántas pizzas licenciatura puedo teníamos producir? casi ¿10? 40,000 pesos. No, Y de posgrado casi puedo 50,000, producir una ¿no? cantidad menor que qué. Entonces, Sería no. 650 Ese galletas ya es el aprobado. y Ese es el 8 aprobado. pizzas, O sea, ¿sale? la licenciatura tener... Entonces, Sí. esta cuestión de No. 650 galletas y 10 pizzas, pues me va a quedar como 47,000 por de acá. posgrado y becas de 39,700. Ok. ¿Sí? Entonces, Sí. esta combinación es Pero inalcanzable necesito ver porque los recursos cuánto es lo que ya productivos se con los gastó. que contamos no nos permiten obtenerla. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta cuestión, chicos? No. ¿Sí? Ok. No. Está bien A fácil, ver, ¿no? quiero ver, La ¿de cuánto siguiente, sale? 751 galletas y 0 automóviles. Oh, hay 0 automóviles ahí. 0 pizzas. Ok. Entonces vamos a ver cuál se parece. Pues vamos con esta. La voy a poner aquí en verde, ¿no? Serían 21,000. 750, nos piden a nosotros una... Ay, bueno, ya me estoy metiendo en campos que no necesito. 750 De la de galletas arriba y quedarían, 51, más o ¿verdad? menos, 751 y 360, 0 pizzas. Ok, 21, más o bien. menos. De lo de... 750. ¿Puedo borrar algunos datitos de aquí para que quede más claro? Más o menos, espérame. Sí. Sí, ok, entonces vean. Voy a borrar esto. Voy a quitar esto de acá. Sí, Ok, no, a ver que si tiene ahí, que ya me cambiar fui. porque Ya me fui mucho. quedamos. Ok. está en 18,768. Ahí está. Es lo Entonces, que queda a mí de me piden la licenciatura. combinación Y de 751 posgrado, galletas con 0 quedan pizzas. 47,700 Híjole, esa más combinación 18. pues me queda por dónde. Como por acá.
Ok, pero 751 ¿cuánto usted ¿no? más o menos se acuerda galletas de las becas de y 0 posgrado? pizzas. ¿Cuánto es? Está por acá. ¿Es la que tú me decías? ¿10,000? Entonces, La que me decían sus compañeras que no Le- sabía dónde estaba. le doy 2 meses a Guillermo y a Jorge, ¿cuánto? Ah, ya no. Bueno, no sé si sigue aquí la compañera que nos comentaba eso, pero a ver. Aquí me Sí, dicen, en el chat que sí. ¿sí? Ok. Perdón, chicos, Ok. es que no puedo estar Entonces, viendo bueno, el chat tengo porque que estoy jugar. escribiendo, Si esto entonces es eso más o implica menos estar aproximado, dejando entrar, estar con viendo el 21 chat, y ¿no? becas, Entonces es a complicado. Rodrigo. No lo tengo aquí a la vista, por eso sí les digo que mejor abra micrófono. Entonces, en esta cuestión de 751 galletas, díganme cómo es esta combinación, chicos. Alcanzable, pero Alcanzable e ineficiente. ineficiente. Es alcanzable e ineficiente, porque vean, Y a vos. estoy produciendo ¿cuánto? 751 galletas, ¿sí? Pero estoy produciendo 0 5. pizzas. A ver, ok. ¿Y Cuando a con Oscar? con la cantidad de recursos, ¿no? Cuando Ok, con bueno, la a ver, cántidah de entonces de recursos con Rodrigo, las que yo siguiendo cuento, más o fíjense, menos eso, produciendo esas sería 751 5 galletas, por 3,000. yo podría Ah, producir, pues fácil. híjole, vámonos 15, hacia ¿no? abajo. Entonces ya 15 También quizá se le paga de lo que hay todavía 5 y pizzas, tenemos lo de posgrado, ¿sí? ¿no? Sin embargo, Entonces, únicamente ya si estoy usted me dice de produciendo Oscar, pues ya tendría que hacer una transferencia y a galletas. Guillermo le voy a dar 2 meses. Entonces, Por estamos el hablando momento. que aquí existe una subutilización de recursos, ¿no? O desempleo de recursos. No, lo pongo para 6 meses, pero le Esta doy 2. economía está alcanzando una cierta cantidad de producción, pero esa producción es ineficiente, porque, ¿no? Se podrían distribuir los recursos para producir más de otro bien. ¿Sí queda claro esta cuestión? Sí. Sí, Ok, gracias. No, Fue lo Sí. que no sé puse, yo tampoco. estaba Pero le completamente digo, lo que segura. podemos hacer ok, es ponerle ¿no? Pero para ya te 6 quedó claro. y le damos 2. Ya, Ok, gracias. de nada. Ok, después teníamos otras combinaciones y esas ya Bueno, no entonces las vamos a hacer. de entrada Simplemente a no, tiene veces que nada más titularse. viéndolas es muy Ya, obvio, mejor ¿no? 2 y ya Me después. daban esta Sí, combinación, porta ¿cierto? bien. No, era con 5. 650 galletas y 5 pizzas. Ujú. Aquí está. ¿Cómo es? Avanzando, ¿no? Alcanzable, Bueno, eficiente, mire, ahorita alcanzable, ineficiente ella, o toda la parte inalcanzable. que yo le pedí, la parte estadística, Sería yo alcanzable la e comprobó, ineficiente. ¿no? Entonces, ¿Quién da digamos más, que ya quién da menos? la comprobación de lo que queríamos ver ya está hecho, todos los cuadros ya los tenemos. El problema es que ¿Qué yo creen? no lo conozco escribiendo. Su compañera ya nos Entonces, ese dijo, puede pero ser los el demás, ¿qué desastre, creen? ¿no? Ese sí puede ser el desastre. Alcanzable, pero Entonces, ineficiente. Dice, es por eso alcanzable, les pero digo es que ineficiente. ahorita ¿Por qué? vamos a ver. Fíjense, Y, porque yo pero puedo yo ya lo producir, comprometí a que en octubre me tiene y que entregar decíamos ya el por acá, borrador de ¿no? la tesis. Aquí la teníamos. 600, No, pues ya tiene que. ¿qué Ya es leyó esta, ya no? todo. 600 Tiene que ahora galletas que con ponerse a escribir. 9, ajá, pizzas. Entonces, ¿Y qué en era esas este estoy. punto? Si yo me muevo hacia acá, que es lo que comentábamos, 650 galletas, ¿puedo producir cuántas pizzas? Pues 8, Ujú. ¿sí? Decir que estoy produciendo 650 galletas y 5 pizzas sería estar como por acá, chicos. Una cosa, doctora. ¿Sí? Yo le mandé Aquí tengo el 5. el guideline. Entonces, eso de lo implica que se puede lo del alcanzar, libro, pero es y no sé si ineficiente. se fijó ¿Por que qué? yo le dije Porque que queda los dentro cuadros no hay que de la entregarlos en frontera Word, de posibilidades de producción. sino que hay que Y me ponerlos en daban una Excel. última que era de, ¿quién me recuerda? 750, ¿cierto? 750 galletas Ajá. y 5 No, pizzas. si ¿O quieren no? lo puedo hacer con Sí, porque había también dos si ustedes puntos que se pueden estaban hacer, sobre ¿no? No sé si la copiar y pegar en frontera. Excel. Ok, Que me dice que estén 750 editables nada más. galletas y 5 pizzas. Entonces, esto es como por acá, ¿no? Bueno, es esta. Aquí ya no me queda para estarla, Eso ya lo haciendo, hicieron pero ustedes. ya De hecho, yo lo hice gráficamente pasar está mal los distribuido. Exceles Pero a este Word. punto Entonces me yo quedaba no, ¿dónde? ajá. Sobre la frontera de posibilidades de producción. Entonces, esta combinación de Sí, pero no 750 importa. es una El chiste combinación, nada más es ¿no? reagarrarlos de Alcanzable Word y y regresarlos a Excel. eficiente, Nada más. porque queda sobre la frontera.
¿Alguna duda con esta cuestión de dónde Ándele. se encuentra cada Usted- uno de estos puntos y Usted cómo ha- los haga- voy mire, usted haga lo a que está interpretar? haciendo, pásemelos y yo me No, encargo ninguna. de corregir Ninguna, eso. está bien fácil, ¿no? Entonces nada más, no por lo fácil se me vayan a equivocar a la hora de, Ah, ok. a la hora de estar haciendo el ejercicio. Bien, vamos a obtener ahora el costo de oportunidad, ¿sí? Vamos Bueno, entonces a yo empezar yo quedo con Jorge, pero entonces de usted esto, ya a partir terminó de todo, aquí. ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a situarnos en este punto, en la combinación. Sí. No, yo ya tengo todo. ¿Qué pasa en esa combinación, chicos? Que todos los A ver, factores bueno, productivos se aprovechando. destinan a la producción de apro- pizza. Si No, lo vemos aprovechando, gráficamente, mire, le voy a sería estar enseñar en este lo que punto. tengo y dígame qué es diferente Y de lo eso que usted es tiene. Ya mis alcanzable y es capítulos, eficiente, ¿sale? Nada más así rápido. ¿no? Por- O sea, esa sociedad valora las pizzas, sobre todo, no les No, no, importa no, yo consumir ahorita- galletas yo y es ahorita le comparto, alcanzable no se y es preocupe. eficiente porque todos los recursos están No, empleados no, en no, la producción no de está pizzas. compartiendo nada. ¿Sale? Entonces, Pero, ¿qué pasa si nada más esa déjame sociedad comparto dice, eso y vamos pues me viendo lo que yo interesa tengo y ya me dice. producir pizzas? Entonces tengo que hacer una reasignación de Sí, los ya lo factores cambié, por eso les productivos. digo que nada más ¿Qué revisamos tengo que esto y ya, hacer? ¿no? Ver a cuánto estoy renunciando, cuál es mi costo de oportunidad. Entonces, Sí, ¿cuál no, es no, el lo costo que de le quiero- oportunidad que o ya cómo quede lo esto obtengo para no de hacerme pasar bola. de la combinación a la combinación B? ¿Se acuerdan de cuál era la fórmula para poder calcular el costo de oportunidad? A ver, doctora, ¿qué está viendo? Aquí lo ponemos. Costo de oportunidad. ¿Cómo lo obtengo? Sí, creo que era Algo parecido. renuncia sobre el aumento de la cantidad. Aquí en el numerador va ¿qué? La cantidad a la que ¿qué? A la que se renuncia. Ah, ¿Sí? ¿Entre qué? sí, ya es este. Ya es El aumento de la cantidad. Exactamente, entre la A cantidad ver, que este no es. aumenta. Espérame. ¿Ok? Sí, 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 Entonces, espérame, ahí déjame ya ver. tienen su Ver. fórmula para calcular el costo de oportunidad. Es el Vamos a capitulario, obtener ¿no? el primer costo de oportunidad. Es este. Si yo paso de A a B, ¿cómo calculo eso? ¿A cuántas pizzas renuncio? Ujú, A una. A una. ujú. ¿En cuánto aumenta la cantidad de galletas? En 150. En No, 150. bueno, a ver, ahorita, pero bueno, terminemos ¿Cómo de revisar interpreto esto ya está esto de 1 entre 150? ¿Cuánto es 1 entre 150? Ajá. Ajá. Ahí tienen la calculadora, no sean ingratos. O no tienen calculadora, no tienen ahí a la mano su celular. Si se levantan, y bueno, lo primero que antes de persinarse el celular. A ver, Salió 0.0066. 0.0066. Ok, entonces ustedes obtienen su primer costo de oportunidad. Vamos a dejarlo en fracciones. Aquí está el 8. ¿Cómo interpreto esta fracción? ¿Qué Ajá. implicaría? Que producir, y eso anótenlo, porque se les pide en el Ajá. examen, y es importante no solamente que me obtengan está. el número, sino que lo sepan Pero interpretar. eso ya está. Eso implicaría que ¿qué? Que Ajá. producir una galleta Ajá. implica renunciar a ¿cuánto, chicos? A un 150avo, ¿no? De pizza. Ok. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Ujú. Por eso lo puse el costo de oportunidad en términos de pizzas. Porque yo estoy aumentando, a medida que yo me muevo hacia abajo, estoy aumentando mi producción de ¿qué? De galletas. Pero estoy renunciando a producir pizzas. Vamos a hacer el siguiente, Ahora, la siguiente en combinación. esta cosa que ¿no? le puse, la Pasar de los de B guidelines, dice que no a hay C. que mandar ni lista de ¿Qué tengo que autores, hacer ni- ahí, chicos? ni Si yo paso de cuadros, la combinación B a la combinación C, significa que voy a producir más pizzas Lo abro y para voy que a lo vea. reducir mi producción de galletas. ¿A cuántas pizzas renuncio, chicos? A una. ¿A una? ¿A poco? Ah, claro. A 2. A 2. 12 a dos. menos 14, 2. A 2. 2. ¿En cuánto aumenta mi producción de galletas? 250. 250. Vamos a hacer lo mismo. No estoy viendo. Y nos No, no, venimos no estoy hacia viendo acá. nada. ¿Sale? Entonces, ¿ahora cuántas pizzas renuncio?
A ver. Ya apenas está. Híjole, son cálculo tres. avanzado. 3 9 pizzas. menos 12. 3 Eh, pizzas. Alan. ¿Sale? ¿Cuántas galletas gano? Stoner, algo así, ¿no? 200. 200. Siguiente. ¿Sí? ¿A cuántas pizzas renuncio si paso de D a E? 4. 4. A 4. ¿Cuántas galletas gano? 150. 150. 150. Y la última. Si paso de E a F, ¿ahí qué pasa? ¿A cuántas pizzas renuncio? 5. A 5 5. pizzas. Ok. ¿Cuántas galletas gano? 100. 100. Ok. ¿Qué es lo que observan ustedes? Fíjense en el numerador. Aquí renuncié a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. ¿Sale? Cada vez, o sea, prácticamente ya Yo tengo en la uno combinación del EAF ya no produzco ninguna 9 pizza. de marzo. Pero vean lo que sucede en la cantidad que aumenta. Aquí las galletas aumentaron, ¿no? Sí, aumentaron. Aquí de 0 a 150, ¿no? Luego aumentaron 250. No, Pero luego, ¿qué está le acabo de pasando? escribir hace poco, ¿no? Siguieron Que va aumentando. disminuyendo el margen Exactamente. de ganancia. El margen de ganancia, si lo quieres ver, o la cantidad adicional No, que Ajá. estamos pero es nosotros Alan obteniendo, y Stoner. vean, nunca Eso. deja de aumentar, Es ¿sí? Nunca deja de aumentar, STUR, pero el aumento se hace y relativamente menor. Stoner, Primero aumentó Stoner. 250, luego 200, luego 150 y luego 100, ¿sí? Entonces, la renuncia, ¿no? Producir una galleta nos cuesta ¿qué? Nos cuesta cada vez más en términos de pizzas, ¿sí? Esto es mayor que esto, 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 ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que hay un costo de oportunidad creciente, independientemente de cómo hagamos este cálculo. De hecho, creo que en el ejercicio les pedían que hicieran este cálculo, partiendo de ¿qué? De que no se produce ninguna pizza y que se producen todo de galletas. Vamos a hacerlo. A ver, pero ahora, ¿no? La dirección va a ser distinta. En lugar de irme de A a F, me voy a ir de F a A. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿a cuántas galletas renuncio? A ver, chicos, ¿a cuántas galletas renuncio? ¿A 100? 100. A 100. 100. A 100 galletas. A 100 galletas. Entonces, aquí yo renuncio a 100 galletas. Ay, no sé por qué está pasando eso. ¿A cuántas, pizzas, ¿no? ¿Cuántas pizzas alcanzo? 5. 5, ¿no? 100 entre 5. Del Vamos a correo, hacer ¿no? el ejercicio contrario, o sea, seguimos con esta misma lógica, de E a D. De 5 a 9, si yo paso de la combinación E a la combinación D y quiero seguir produciendo pizzas, ¿a cuántas galletas renuncio? A 200 galletas. A 200 galletas. Si estamos aquí, de 750 menos 600 no son 200. Son 150, ¿no? Sí, 150. 50. Híjole, está bien que estemos en matemáticas avanzadas, pero no sean ingratos. 150, ahora ¿entre cuánto? Entre 4, ¿cierto? ¿O no? 9 menos 5, ¿Qué fecha? 4. 4. Luego de aquí para acá, ¿no? Si me muevo de D a C, ¿a cuántas galletas renuncio? Dice que yo no lo tengo. 200. Ahora sí a 200. 200. ¿Cuánto gano de pizzas? 3 pizzas. Sí. 3 pizzas. 3. Y lo mismo del otro lado, ¿no? De 400 a 150, ¿a cuánto renuncio? Es ese, ¿no? And in good spirits. 250. 250, no sean ingratos, 250. Y de 12 a 14, ¿cuánto Pizza. gano? 2 2. pizzas. Y luego aquí es que, Ok. 150. ¿no? Renuncia a 150 galletas. Y gano 1, ¿no? Una Entonces, pizza. ¿qué es lo que estoy observando? Que los costos también son cada vez que, chicos,
Ajá. son crecientes. El costo de oportunidad es cada vez más alto por la renuncia. Entonces, platicábamos en esta cuestión, ¿no? Y que este costo de oportunidad creciente, Sí, ¿no? sí, porque se usted me dijo refleja que ya le en la había dado forma 15 días cóncava al más, origen de la ¿no? gráfica. ¿Por qué? Porque Sí, o sea, decíamos tengo su correo, el que a le envía, medida pero no que se tengo dé la esta contestación. reasignación de los recursos, a pesar de que yo me siga concentrando en estas cuestiones, ¿sí? Aquí, a pesar de que yo esté aquí y que sea una combinación eficiente, no todos los recursos son igualmente, no Pues tienen, búsquelo son ahí en la igualmente búsqueda, útiles póngale en el todos add los al usos. stoner Les y ya ponía el veo el sale. ejemplo de aquellas tierras que se dedican para el cultivo del arroz y son tierras que se anegan. Y en ese tipo de tierras, pues yo las puedo reconvertir, pero no son las adecuadas para la producción de trigo. Y lo mismo, una persona puede tener una experiencia tremenda en la producción de automóviles, pero no tiene experiencia en la producción de galletas. Entonces, ¿no? Allí hay una curva de aprendizaje y el factor no es tan eficiente en un uso como en otro. Pero en esta cuestión de la reconversión, ¿no? A pesar de que quede sobre la curva de frontera de posibilidades de producción, ¿no? Existe ese costo creciente, ese costo de oportunidad creciente. ¿Por qué? Porque los recursos no son igual de eficientes en todos los usos. No sé si queda claro esta cuestión, ¿no? Entonces, en uno era en la de 100 entre 5, aquí les decían cuál es el costo de oportunidad, era un costo de oportunidad de 20, que implica que cada pizza me implica renunciar a ¿cuántas galletas? A 20 galletas, ¿sí? Por eso pongo, voy a expresar el costo de oportunidad de producir pizzas adicionales en términos de galletas. Entonces, aquí, ¿no? 100 entre 5 me da ¿qué? Me da 20. Cada galleta, no, perdón, sí, cada pizza adicional implica que estoy renunciando a 20 galletas, ¿no? Y así nos vamos. ¿Dudas con este ejercicio? No, No. ninguna. ¿No? Entonces, No, bueno. ninguna. Ok, entonces no tendrían ya por qué tener aquí ya alcanzable uno entre 125, bueno, ya aquí ya puedo ver el chat. Entonces, les comparto nuevamente aquí la pantalla, ¿no? La presentación en la que nos quedamos la sesión pasada. Déjenme regreso aquí. En un momentito nada más, porque como estoy en dos monitores, está complicado. Ok, entonces ya todos pueden ver esta presentación, ¿cierto? Aquí la estoy moviendo un poquito para la hora de la grabación. Sí. Entonces, esto ya quedó, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad de producir un bien aumenta a medida que se incrementa su producción. La forma de la curva es cóncava al origen. Incrementos de un bien en sus primeras etapas cuestan poco del otro bien, es decir, renunciamos a una cantidad del bien pequeña. Si su costo de oportunidad es pequeño y la pendiente es suave. Pero, ¿no? Aumentos posteriores de ese bien implican costos mayores en términos de la producción de otro bien y vamos a encontrar pendientes muy pronunciadas porque los recursos no son igualmente productivos en todas las actividades. Entonces eso ya quedó clarísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona esta frontera de posibilidades de producción y el crecimiento económico. ¿Qué implica crecimiento económico, chicos? Ustedes que están formándose como economistas, ¿cuáles serían sus indicadores para saber si existe crecimiento económico? ¿Que suba el estándar de vida o la calidad de vida? Que suba bueno, pues aquí está, dice que suba el estándar de vida. Pues según lo que leí en Parkin es que Ajá, aumenta la producción ok. de un país. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Tenían 3, 4 libros ahí para leer? ¿No? Nadie. Yo leí lo mismo que mi compañera, que el incremento en la producción de los bienes y también de los servicios en la economía
pues es lo que determina el crecimiento económico. ¿Ok? ¿Alguien más? No. Ok, entonces así como están las cosas, que son bien poquitos los que participan, a partir de la siguiente sesión, y gracias, ¿no?, a estas cuestiones tecnológicas, que todo queda grabado, voy a requerir participaciones. Si no tengo 5 participaciones de ustedes, no presentan el primer parcial. ¿Sale? Entonces, en eso estamos. Esa es una cuestión bien importante. Yo no pido que abran cámara. Necesito que estén participando y que estén activos. Si dejan grabando, pues también es una opción, pero no van a poder hacer parcial. Entonces, si no tienen ustedes 5 participaciones antes de que se haga el primer parcial, me va a dar mucha pena, pero no van a poder presentarlo. ¿Estamos en eso? Ok. Entonces. Sí, profesora. Ok. Entonces, y participaciones que no me lo pongan en el chat, que abran el micrófono y que se cansen tantito y que podamos escuchar su dulce melodiosa voz. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de crecimiento económico, y yo puse aquí un aumento en el estándar de vida, eso tendría que ser una consecuencia del crecimiento económico. Sin embargo, no siempre lo es. Y cuando estamos hablando de crecimiento económico, ¿cuál es la variable fundamental con la cual los economistas ven si una economía presenta crecimiento económico o no? ¿Qué variable sería? El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, el PIB. Entonces, ¿qué es el PIB? Uno de los grandes agregados. Es uno de los agregados. Pero ¿qué es el PIB, José Daniel? A ver, te dice tu abuelita. Pues la producción. ¿No? Dime, José Daniel, ¿qué es el PIB? Uno de los ángeles agregados. Ah, caray, pues la dejas igual. La producción de empresas, Es el conjunto de la producción de bienes y servicios. Ok, entonces, a ver, me revisan ese concepto de PIB. Cuando estamos hablando de PIB, me dicen es la producción interna bruta. Es todo aquello, ¿no? En términos productivos, en términos tangibles, que producen las diferentes empresas, sean nacionales o extranjeras, que están localizadas en el territorio nacional, ¿sí? Entonces, si el PIB crece, implica que la producción crece, Aumenta. que la producción aumenta, ¿no? Entonces, aumenta la producción de trigo, de arroz, de automóviles, de computadoras, ¿no? Todo aumenta. ¿Por qué digo que no necesariamente el crecimiento económico se ha reflejado en nuestro país en un mayor estándar de vida? Porque no solamente es que crezca la producción, sino que hay una mejor distribución de ¿qué? Una mejor distribución del ingreso. ¿Ok? Entonces, asumamos que el crecimiento económico debería de tener como consecuencia que la sociedad alcanzara mayores estándares de vida. Y por lo tanto, es prioritario, ¿no?, encontrar vías para que se dé este crecimiento económico. Lo que nos dicen los autores es lo siguiente. A ver, ¿no? ¿Y por qué no producimos? Imagínense la estructura productiva de México. ¿Cuáles serán los principales bienes que produce México y que exporta? Porque también eso es importante, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Dónde se vende? ¿A quién se vende? ¿Qué producimos aquí en México? Petróleo. Producimos petróleo, somos productores de petróleo. ¿Qué otra cosa? Tomate. Commodities, en este caso, materias primas como jitomate, Oro, plata. tomate, oro, plata, ajá. ¿La industria automotriz también contaría? Podrían ser productos de la industria automotriz. Y todo Automotriz que decía Darío, que decía también su compañera, cuestiones de la industria automotriz, ¿no? Autos, ¿qué otra cosa? ¿Qué producimos? Cerveza. Cerveza, ¿no? Y se produce internamente, aunque la empresa ya no es nacional, sino es extranjera. Pero bueno, seguimos produciendo cerveza y tiene el logotipo hecho en México. ¿Qué otra cosa producimos? Producción de minerales. ¿Perdón? ¿Ahí sí no escuché? Productos marítimos. A ver, uno a la vez. A ver, si México levanten la mano para que sea más controlado. Hay mucha industria textil.
Pues Parece mira, que pues mira que la industria industria textil. textil era muy Ajá. fuerte, pero ahora la industria textil Son ya se maquiladoras murió, más que industria ¿no? textil, ¿no? Exactamente, ya quedó totalmente desmantelada y ahora lo que hay, y principalmente Ok. en la frontera norte, son maquiladoras. Todavía existen algunas cuestiones textiles por el ámbito de Yucatán, ¿no? Pero en el sur, pero es como que muy artesanal. Claro. Ya no somos tan fuertes en estas Sí, cuestiones no. textiles, ¿no? Entonces, Ahora la industria textil es de Bangladesh. ¿no? En India, en Nepal, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Ok, Porque allá está los bien. costos son más bajos, ¿no? Entonces, ok, más o menos ya tienen un panorama de qué es lo que se produce en México. ¿Qué produce ¿Pero y de qué o vende qué? Alemania, chicos? No, yo le Autos. piqué aquí, me equivoqué. Autos, ¿qué otra Sí, cosa? exactamente. Pero ¿a Mm, poco no se dan cuenta? La farmacéutica, ¿no? O sea, que son productos que quizá es Bueno, unas entonces voy a hablar pastillitas, con el una contador a vacuna, ver qué pero que onda, ¿eh? tienen un valor agregado muy grande, porque detrás traen ¿qué? ¿Qué? Procesos de Desarrollo investigación y tecnológico desarrollo. e investigación. Exactamente. ¿Qué otra cosa produce Alemania? ¿Qué vende? Plásticos. Plásticos, pero ¿qué otra cosa vende y que es bien famosa en Ok. los alemanes? La cerveza. Bueno, Cerveza. la cerveza, Entonces también nosotros producimos usted cerveza y no sé si preguntará a es Oscar igual de como buena o Alemania mejor, con pero a ver, familia o ¿qué qué otra onda. cosa es bien importante? ¿Los alemanes producen qué? Equipos de transporte. Equipo de transporte, ajá. Yo voy a dar de alta mientras a Guillermo. Nosotros también, pero fíjense, aquí hay una cuestión importante. ¿Qué fase del Pues equipo es de que ellos transporte lo que hacemos hacen nosotros? realmente es más la cuestión del diseño, el Ajá, desarrollo tecnológico y la investigación para desarrollar esos productos. No exactamente. necesariamente producen el producto físico, sino hacen la parte de idear el producto. Exactamente. Entonces, fíjense, mientras que aquí somos armadoras, ¿sí? En Alemania se diseña, son cuestiones de ingeniería, son procesos de investigación, investigación con materiales. Estamos hablando también que ellos producen mucha tecnología que después venden al mundo y son productos con un alto valor agregado, ¿sí? Entonces, no solamente es qué produces, sino el valor que tiene lo que estás produciendo. Y en función de eso no es lo mismo vender 10 toneladas de maíz, 10 toneladas de aguacate, que vender tractores, maquinaria, patentes, ¿no? Productos con un mayor valor agregado, ¿sí? Entonces, eso es importante cuando vemos estas cuestiones de crecimiento económico. ¿Qué producimos? ¿Cómo aumentamos lo que producimos? Entonces, Pero también cómo aumentamos el valor agregado de lo que producimos. Porque si nosotros, ¿no?, vamos escalando, ya no solamente somos maquiladoras, sino también vemos cuestiones de diseño, cuestiones de tecnología, eso va a aumentar ¿qué? El valor de nuestra producción. Y eso es importante, ¿sale? Entonces, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de esta cuestión de crecimiento económico, chicos, me dicen y recuerdan de dónde partimos. La economía, en esta visión estándar ortodoxa, me hablan de que existe una escasez, ¿no?, en los recursos productivos. Y que si nosotros, como lo vieron en este modelito de la frontera de posibilidades de producción, si nosotros queremos crecer, pues tenemos que renunciar a la producción de otro bien o de otros bienes. Entonces, siempre, dado que las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados, siempre vamos a estar hablando de un intercambio. Entonces, vean esta tercera línea, dice, lograr que la economía crezca implica un intercambio. Cuanto más rápido crezca la producción, mayor será el costo de oportunidad del crecimiento económico. Les explico esto. Entonces, imagínense que ustedes tienen la producción de pizzas, y creo que ese es el ejemplo que viene ahí en Parking, no me acuerdo, que dice, esta sociedad puede producir pizzas y puede producir hornos para pizzas. ¿Sí? Y en función de eso hay determinadas combinaciones que caen sobre la frontera de posibilidades de producción y tengo diferentes cantidades de hornos y de pizzas. ¿Qué haría crecer a esa economía? ¿Cómo le haría para producir más pizzas? ¿Qué tendría que tener? ¿Mejorando los hornos? Pues mira, ya no mejorando los hornos, vamos a ver, Más hornos, ¿no? más hornos. Entonces, producir más hornos implica que la economía
debe de dejar de producir ¿qué? Pizza. Pizzas. Entonces, si nosotros vemos a las pizzas como un bien de consumo inmediato y a los hornos como un bien de capital, una economía va a crecer cuando invierte, ¿no?, en bienes de capital, cuando invierte en las condiciones que podrían permitirle producir más, y eso es un intercambio. Entonces, no son los mismos recursos que se destinan a la producción de pizzas que a la producción de hornos. Por eso es lo que nos dice este párrafo, dice, lograr que la economía crezca, ¿no?, apostarle a producir bienes de capital, implica un intercambio. Cuanto más rápido crezca la producción, mayor será el costo de oportunidad del crecimiento económico. Entonces, producir un horno, ¿no?, de pizza, por todo lo que ello implica, es renunciar a ¿qué? A muchas pizzas. Dice, pero en el largo plazo, esto va a traer un beneficio. ¿Por qué? Porque esa sociedad se va a beneficiar porque ahora ya no nada más cuenta con 2 hornos, ahora va a contar con 4, con 5. Entonces, amplía su capacidad productiva. ¿Sí queda claro esta cuestión? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿cuáles son las fuentes del crecimiento económico? ¿Cómo le hace una economía para alcanzar esos puntitos que están fuera de la frontera de posibilidades de producción? Y dice, a ver, una cuestión que aquí tendría que hacer la economía sería invertir, ¿no?, en la acumulación de capital físico. ¿Qué implica esa acumulación de capital? ¿No? Tener más fábricas, tener una mayor dotación de infraestructura, tener una mayor cantidad de maquinaria. Y no solamente eso, también el capital es humano. Es decir, invertir en educación para que mi capital humano esté más capacitado, ¿sí? Entonces, es acumular capital. Si existen también dentro de esa economía una mayor cantidad de instituciones o de recursos destinados al financiamiento de la inversión productiva, eso va a permitir que en el largo plazo se presente crecimiento económico. Si existe cambio tecnológico, también va a haber crecimiento económico. No es lo mismo producir, les decía, con una yunta que producir con un tractor. Y no es lo mismo cuando están desgranando los campesinos los elotes, hacerlo de una forma manual que hacerlo con máquinas que te permitan desgranar, descascarillas, el elote, lo transformas. ¿Ganamos en qué? Ganamos en productividad. Y combinaciones que antes no podíamos acceder a ellas, ahora podemos acceder gracias al cambio tecnológico. Y el último, ¿no? Si una sociedad también quiere crecer, pues se da ese trade-off, ese intercambio, y en un momento determinado es importante, ¿no?, invertir en la producción de bienes de capital. Cuando estoy hablando de bienes de capital, son máquinas que crean máquinas, ¿sí? Es todo aquello que me permite ampliar mi capacidad productiva. Y tengo que renunciar, ¿qué? Al consumo inmediato de ciertos bienes. Entonces, esas son las fuentes del crecimiento económico. Una mayor dotación de factores productivos, ¿no?, en términos cuantitativos, pero también una mayor calidad en esos factores productivos. ¿Sí se entienden estas cuestiones, chicos? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, pongan atención en esta segunda línea. A pesar de que se avance en términos de crecimiento económico, dice el autor, siempre va a estar presente la escasez y el costo de oportunidad. Entonces siempre va a estar presente la renuncia, ¿no?, de las economías. ¿Cómo podemos ver el crecimiento económico? Y aquí es este ejemplo que yo les daba, ¿no? Aquí tengo en el eje de las Y tengo el horno para pizza y en el eje de las X tengo pizzas, ¿no? Entonces decían, a ver, si yo produzco 10 hornos, no produzco ninguna pizza. Y si produzco 5 pizzas, no produzco ningún horno. Y aquí, ¿no?, en el punto B, yo tengo una combinación que es eficiente y alcanzable. Con los factores productivos que tengo, yo puedo producir 6 hornos y puedo producir 3 pizzas. Dice, pero ¿qué pasa? Les voy a leer aquí lo que dice.
Dice, si no dedicamos recursos a la producción, eso es lo que les comentaba. Dice, pero si disminuimos la producción de pizzas a 3 millones y producimos 6 hornos en el punto B, nuestras posibilidades de producción se amplían. ¿Sí? Entonces, vean, ¿cómo explica el autor este documento? O sea, esta gráfica. Dice, imagínense que estamos en el punto A. En este punto A, toda nuestra producción se va a la producción de pizza. Todos nuestros factores productivos están destinados a la producción de pizzas, pero no estoy produciendo ningún bien de capital. Esta economía, chicos, en el punto A, ¿tendrá posibilidades de crecer? Sí, no, ¿por qué? Repito la pregunta, ¿no? Ambos puntos, el A y el C, son puntos alcanzables y eficientes, porque están sobre la frontera de posibilidades de producción. Pero a mí lo que me interesa es el punto A. En ese punto, todos los factores productivos se destinan a la producción del bien consumo, o sea, de un bien de consumo inmediato llamado pizza, ¿sí? Pero en términos de bienes de capital, ¿no?, de activos físicos, pues no se destina nada a la producción de ellos, y aquí están representados con los hornos para las pizzas. Pues no va a crecer. Mi pregunta es, ¿esta economía tiene perspectivas de crecer? No, no tiene. ¿Por qué no? Porque no está ocupando recursos para crear un activo que le permita producir más. Simplemente está utilizando todos para producir las pizzas. Ok, ¿no? Que es más o menos lo que también decía su compañera. Entonces, lo que está pasando con esta economía es que no le está invirtiendo a bienes de capital, únicamente está en bienes de consumo inmediato. Entonces, esta economía pues siempre va a estar en esos niveles, va a ser lo máximo que va a poder producir de pizzas. Pero vean, dice aquí, ¿qué pasa si reduce su producción de pizzas a 3, ¿no? Y aumenta la producción de bienes de capital? O sea, destina recursos a la producción de bienes de capital. Es decir, nos movemos del punto A al punto B. Redujimos nuestra producción de pizza, sí, ahora producimos 3, cuando antes obteníamos 5. Pero ¿qué pasa en términos del bien de capital hornos? Ah, que ahora ya producimos, y no producimos 1, 2, 3, sino que producimos 6. ¿Cuál es el resultado en términos, ¿sí? ¿Cuál es el resultado en términos de crecimiento económico? Fíjense qué le pasa a la frontera de posibilidades de producción. ¿Sé qué? Se desplaza hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha, pero ¿se desplaza toda o se desplaza cómo? Se desplaza únicamente en la producción de pizzas. Se desplaza únicamente en la producción de pizzas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más hornos que nos permiten producir más pizzas. Exactamente. Entonces, fíjense, dice aquí, después de un periodo, la frontera de posibilidades de producción se mueve hacia afuera, hasta la frontera de posibilidades de producción 1, que es la que está coloreada en rosa. Dice, y podemos producir en el punto B, en el B', dice, un punto que antes estaba ubicado fuera de la frontera de posibilidades de producción. Porque antes con 6 hornos únicamente yo podía producir ¿cuánto? 3 pizzas. Pero dado que esa producción de hornos se destina para la producción de más pizzas, en el largo plazo ahora yo puedo producir, tengo esos 6 mismos hornos, pero ahora ¿cuántas pizzas puedo producir, chicos? 4.5. Era un punto inalcanzable que ahora yo alcanzo. ¿Por qué no se mueve el punto que yo tengo en C? Porque eso implicaría que hubiera crecido la producción ¿de qué? De las máquinas que crean ¿qué? Que crean hornos. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí únicamente aumentó la producción de las máquinas que producen pizzas, de los hornos que nos permiten hornear las pizzas. Por lo tanto, ¿sí?, vamos a tener un crecimiento económico en términos de ¿qué, chicos? En términos de pizzas, mientras que en hornos todo permanece, ¿no?, constante. ¿Se entiende esta cuestión? Sí. Dice, aquí está implícito el intercambio, dice, porque el costo de oportunidad de producir más pizzas en el futuro es igual a producir menos pizzas
hoy. Y siempre va a estar implícito el costo de oportunidad. Lo vemos aquí, ¿no? En la forma de la frontera de posibilidades de producción. En esta gráfica, ¿no?, tenemos diferentes formas que toma la frontera de posibilidades. No formas, diferentes desplazamientos, ¿no?, de la frontera de posibilidades de producción. Imagínense ustedes, ¿no?, en este primer recuadro, en la gráfica de la izquierda, que dice factor productivo Y, factor productivo X. Tengo una primera frontera de posibilidades de producción en color rojo. Imagínense que yo tengo, ¿qué les gusta aquí? Yo produzco lo mismo, hornos y pizzas, ¿sale? Y hay una mejora tecnológica en términos de la energía eléctrica. Entonces hubo un cableado mejor, la descarga o que le llaman los electricistas, la bajada de luz ya lleva más fuerza, más intensidad. Entonces, ese avance tecnológico, técnico, en términos del factor energético, que es el que hace actuar las máquinas, tanto para la producción del bien X como del bien Y, ¿sí?, las afecta a las dos por igual. ¿Qué pasa en términos de crecimiento económico? Que la frontera de posibilidades de producción se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha, pero tanto en la producción del bien X como en la producción del bien Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa cuestión, ese cambio técnico que se dio en términos del energético, ¿no?, en este caso de la energía eléctrica, afecta por igual a la producción de ambos bienes. La va a hacer más eficiente, por lo tanto, va a aumentar su producción. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Y fíjense, cuando existe un aumento en el bien de capital, una innovación tecnológica, lo que vimos aquí antes, ¿no?, que está con estas fuentes del crecimiento económico, el cambio tecnológico, acumulación de capital físico, financiero, humano, ¿no?, o que se están produciendo una mayor cantidad de bienes de capital, si afectan a un factor productivo y no afectan el otro, ¿no?, en este caso, imagínense que hubo una innovación tecnológica en la producción del bien X. En el largo plazo vamos a encontrar que esa frontera de posibilidades de producción se desplaza, ¿qué? En ese bien X voy a producir una mayor cantidad respecto a la que yo estaba produciendo en un momento determinado. Pero en el otro bien, dado que no hubo un cambio tecnológico que directamente le influyera, las cosas permanecen ¿de qué tipo? Constantes. Y lo mismo en el otro caso, imagínense que ahora hay mayor cantidad de trabajadores, hubo, no sé, se invirtió en capital humano y este es el sector turístico y este es el sector productivo y ahora hay una mayor cantidad de licenciados en turismo que tienen y dominan 5 idiomas, 6 idiomas, ¿no? Entonces eso hace que puedan atender a turistas que en otro momento no los podían atender porque no hablaban su idioma y entonces va a hacer que haya una mayor afluencia de turistas y que se den más servicios turísticos, ¿no?, que se ofrezcan más servicios turísticos y que aumente la cantidad y la calidad. ¿Sí? Todo eso es en el sector turístico, que es el factor productivo Y. Mientras que en el X, que es el sector manufacturero, ahí no pasó nada. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Que va a haber un crecimiento económico, no en los dos, sino simplemente en ¿dónde? En el sector productivo, en el sector turístico, mientras que el sector manufacturero permanece igual. ¿Sí se entiende esta cuestión? Es la misma lógica, nada más que estoy viendo de diferente forma las fronteras de posibilidades de producción. Y a la inversa, imagínense que que estamos nosotros en esta frontera, en la gráfica del medio. Imagínense que estamos en la curva verde y de repente, ¿no?, hay una sequía tremenda es la producción de trigo y de frijol. En Y vemos trigo y en X vemos frijol. Estamos en la curva verde. Y hay una sequía tremenda que va a afectar la producción de frijol. ¿Qué va a pasar? Que esa sequía no afecta a la producción de trigo, pero sí reduce, ¿no?, lo que se produce
en términos del bien frijol. Y entonces la frontera de posibilidades de producción ahora se desplaza, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Qué es lo que se reduce? La producción de trigo no, esa permanece constante. ¿Qué se reduce? La producción de frijol, porque fue la que sufrió la sequía. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes identifiquen que cualquier desplazamiento de la curva de frontera de posibilidades de producción hacia la derecha implica crecimiento económico, implica alcanzar combinaciones que antes eran inalcanzables. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siempre que exista cambio tecnológico, siempre que exista acumulación de capital físico, financiero y humano, y cuando esa sociedad le invierta, ¿no? Destine recursos a la producción de bienes de capital, ¿no? En contraparte, ¿no? Respecto a los bienes de consumo. ¿Queda claro esta idea, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, vean. todo claro. Ok, vean, bueno, esta es la práctica 3 que nosotros hicimos en un primer momento, ¿no? Aquí está la combinación galletas y pizzas, aquí está gráficamente, aquí están las diferentes, también lo que nosotros hicimos, las diferentes combinaciones como son alcanzables, eficientes, inalcanzables. Aquí no le pongo eficiente pues porque no aplica, si es inalcanzable pues ya no veo si es ineficiente o eficiente, ¿no? Y lo primero que hicimos nosotros en un momento. Y aquí también tenemos el resultado, ¿no? De las diferentes, ¿cómo se llama? De los diferentes costos de oportunidad, ¿no? Con lo que ustedes pueden ver que los costos de oportunidad son crecientes. Fíjense, aquí, para pasar de F a E, yo aquí renunciaba, ¿no? Una galleta, ¿sí? Me costaba, una pizza me costaba 20 galletas, ¿sí? Producir otra pizza me cuesta 37.5 galletas. Producir otra pizza me cuesta 66.6 galletas. Producir otra pizza me cuesta 125 galletas, ¿no? Y producir otra pizza me cuesta 150 galletas. Y aquí ya no estoy produciendo nada. Entonces, ¿no? Lo podemos ver en ambos aspectos, ¿no? Pero siempre el costo de oportunidad es creciente. Y aquí, ¿no? El crecimiento económico. Si aumenta el capital disponible para invertir, la frontera se desplaza hacia la derecha. Si surgen nuevos métodos tecnológicos en la producción de pizzas, la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia la derecha solo en la producción de pizzas, que es lo que ya platicamos. ¿Dudas con esto? No, ninguna, al contrario. No. Ninguna, ok. Detengo No, grabación. profesora.